Las botas de Red Arrow rascaron el suelo corroído de la nave alienígena, un sonido que se hizo eco a través de los pasillos aparentemente vacíos. El barco era un barco fantasma, de lo que había oído rumores, pero nada podría haberlo preparado para la realidad de lo que estaba metiendo. No fue su primera vez navegando por los restos de una nave olvidada, había salvado más que su justa parte de los abandonados a lo largo de los años, pero algo acerca de esto hizo que sus instintos se agudizaran. El aire que le rodeaba se sentía más pesado, acusado de una energía que era demasiado antigua para la comodidad. La nave misma, aunque se estaba deteriorando en lugares, era diferente a cualquier que había encontrado antes. El chapado de metal era suave, casi líquido en su brillo, y el diseño del barco era demasiado elegante, demasiado refinado para un transportista de carga o incluso un buque de guerra. Había algo inequívocamente extraño en eso. El faro había pulsado débilmente durante semanas antes de que finalmente se hubiera estabilizado, lo suficiente para que Reed se tragara un permiso de salvamento. Había golpeado a otros 5 tripulantes competidores para llegar primero, y no tenía intención de compartir su premio con nadie. Después de todo, el salvamento era la sangre de su negocio. Ajustó el aparato del escáner en su pecho, y el suave brillo azul de su HUD echó sombras extrañas sobre las paredes torcidas del barco. Los símbolos, intrincados y retorcidos, adornaron los paneles de una manera que sugirieron que eran mucho más viejos que cualquier tecnología creada por el hombre que Reed había visto. Cada paso que dio fue deliberado, calculado. Sus ojos escanearon el entorno para cualquier cosa valiosa, núcleos de datos, registros de navegación, núcleos de reactores. Pero cuanto más profundo se fue, más evidente se volvió que el barco había sido despojado de la barca, o quizás, sus sistemas vitales se habían degradado más allá de la funcionalidad. No quedó nada de valor real, parecía. Eso fue hasta que llegó a la cámara central de la cápsula. La puerta se abrió y Reed se detuvo en sus huellas. En medio de la habitación se encontraba una cápsula de estasis, prístina y intacta por el tiempo. El aire que lo rodea estaba todavía, y aunque todo lo demás en la habitación, paredes, paneles, suelo, estaba deformado por el calor, no había señales del mismo efecto alrededor de la cápsula. Se mantuvo intacta, como si hubiera sido sellada con el mayor cuidado. El suelo alrededor de la cápsula tenía una marca perfecta de quemadura, de la que parecía haber sido quemada con intenso calor, pero la cápsula en sí, completamente intolerable. Reed se arrodilló, examinando los sensores biométricos de la cápsula con un ojo cuidadoso. El ping débil del escáner parecía casi como un eco fantasmal en el silencio. Eso no debería haber sido posible. La cápsula había estado inactiva durante siglos, y sin embargo, sus sistemas seguían funcionando. No pudo evitar sentir la emoción del descubrimiento que se le sube. Lo que haya dentro de esta cápsula no era solo valioso, era irreemplazable. Dejó de lado sus dudas. Había historias, antiguas leyendas en la comunidad de salvamento, de vainas de plagas, de criminales de guerra criogénicamente congelados y lanzados al espacio profundo. Peligroso, volátil y a menudo vale una pequeña fortuna para el comprador derecho. Pero Reed sabía que estas historias también llevaban advertencias. El riesgo era alto, pero la recompensa podría ser aún mayor. Con un aliento profundo, llegó a su equipo de emergencia y sacó un dispositivo para romper la anulación de la cerradura. La cápsula estaba sellada con tecnología antigua, rara, no era solo una simple huella de mano o una exploración de retina. Era un sofisticado bloqueo que, sospechaba Reed, había sido diseñado para una especie mucho más antigua que los seres humanos. Llevaba un traje de cuerpo adecuado de un material desconocido, rasgado y cantado en lugares, la tela apenas se sostiene unida. Sus extremidades temblaron mientras se empujaba hacia arriba, y Reed podía ver la forma en que luchaba para mantenerse firme. Entonces su cabeza se quemó hacia él. Sus ojos, brillantes y feroz oro, se fijaron en los suyos con una intensidad que le envió un escalofrío por la columna vertebral. No eran como los ojos que había visto, alienígenas y vivos, llenos de algo primitivo y antiguo. Ella parpadeó una vez, lentamente, antes de que una sonrisa se extendiera por su cara. Bond exitoso, susurró en un estándar acentuado pero claro, su voz suave y melódica, aunque había un tono extraño en él. Entonces, antes de que Reed reaccionara, se desmayó, su cuerpo se rindió mientras se desmayó hacia adelante, agarrándolo para apoyarlo. Su nariz se presionó contra el costado de su cuello, y ella inhaló profundamente, como si estuviera saboreando su olor. Reed se congeló. —¿Qué demonios? —murmuró bajo su aliento,
instintivamente tratando de alejarse de ella. Pero ella simplemente purgó más fuerte, el sonido que rumorea desde lo profundo de su pecho. Te he impresionado, dijo soñadamente, como si esto fuera lo más natural del mundo. Me despertaste. Eso significa que ahora eres mía. Reed sintió un repentino sentido de pánico. ¿Imprimido? ¿Qué significa eso? Esto no era solo una extraña anomalía espacial, esto era algo íntimo. Algo que, en la experiencia de Reed, no parecía algo en lo que quería estar involucrado. Había oído hablar de especies que utilizaban uniones sensoriales para anclarse a sí mismos después de largos periodos de estasis, pero siempre había asumido que era solo otro trozo de tecnología alienígena anticuada. No es una huella literal, no algo que pueda atarse a alguien, especialmente a él. Era solo un técnico de salvamento, no alguien que necesitaba ser impreso. Ella se desvaneció totalmente contra él, su cuerpo caliente y relajado, su aliento lento como si hubiera caído en un sueño pacífico. Reed la atrapó instintivamente, su mente todavía luchando para alcanzar los extraños acontecimientos que se desarrollan a su alrededor. La chica alienígena, la que había salido de la cápsula, estaba inconsciente, su cuerpo estaba anidado contra el suyo como un gato enrollado en un rayo de sol. A medida que pasaban las horas, Reed hizo lo que pudo para procesar la situación. La echó en la Medcot, envolviéndola en una manta de calentamiento, y enganchó al traductor ahí para interpretar cualquier fragmento de su lenguaje que pudiera surgir durante su estado inconsciente. Se quedó quieta, sus signos vitales estables, y Reed no pudo evitar sentir un sentimiento de inquietud. Era un ser viviente, una persona, y acababa de impresionarlo. ¿Qué significaba eso para él, para su futuro? ¿Y por qué se había metido en esto? Para cuando se revolvió, Reed había reunido toda la información que podía. Antiguos registros de exploración, bits de datos archivados, necesitaba respuestas. Sus ojos se abrieron, y por un momento, simplemente le miraba como si siempre lo hubiera conocido. Reed, murmuró, el nombre que se salía de su lengua como lo había dicho incontables veces antes. Sí, dijo Reed, su voz apretada. ¿Y tú? Su cabeza se inclinaba ligeramente, confusión que aparecía en su expresión. Creo que soy Lily, dijo lentamente, poniendo a prueba el nombre como si fuera algo nuevo, algo que todavía estaba aprendiendo a aceptar. No sé si eso es lo que me llamaban, pero se siente bien cuando lo digo. Muy bien, Lily, dijo Reed, tratando de ocultar el extraño sentimiento que estaba empezando a arraigarse en su pecho. Ella le sonrió, su expresión pacífica, y esta vez la sonrisa estaba completamente consciente. Me gusta cuando lo dices. Reed sintió calor subiendo por el cuello otra vez. Se frotó la parte trasera de la cabeza, tratando de alejar el sentimiento inquietante en el pozo de su estómago. Mira, Lily, no sé lo que piensas que significa esto de la impresión, pero no eres mi responsabilidad. Solo estaba rescatando un barco. Pero tú eres mía, dijo, completamente seria, sus ojos dorados se estrechan con determinación. Me despertaste. Hueles a salvo. No dejaré que nadie más se acerque a ti. Reed levantó una ceja, mirándola en incredulidad. No hablas en serio. Ella estrelló los ojos y extendió su dedo índice, revelando una garra elegante y afilada que brillaba bajo las luces de la bahía. ¿Quieres ver lo que hago a la gente que lo intenta?, preguntó, su voz baja pero no amenazante, solo cuestión de hecho. Reed dio un paso cuidadoso. No estaba enojada, pero la expresión en su rostro le dijo que era en serio. ¿La forma en que mostró afecto? Se trata de garras y amenazas. Con un suspiro, Reed murmuró bajo su aliento, genial. Eres pegajoso y armado. Lily inclinó su cabeza, mirándolo con confusión. Necesitas perfumar mis almohadas, agregó, como si esta fuera la petición más normal del mundo. Reed la miró, aturdido. ¿Qué? Necesitas frotarte la espalda un poco, dijo, su voz casual mientras se estiraba debajo de la manta, para que no me asuste cuando no estás en la habitación. Salió de la medicina murmurando otra cadena de maldiciones. Esto fue una locura. Su vida se había convertido en un caótico lío de huellas alienígenas, extraños rituales de unión, y una chica que podría tener garras y definitivamente tenía un fuerte sentido de territorialidad. Mientras el motor del barco se daba vuelta a la vida, Reed no podía evitar sentir que sus días de simples trabajos de salvamento estaban oficialmente terminados. No durmió esa noche, incapaz de calmar los extraños pensamientos que le atravesaban la cabeza. 3 veces trató de descansar en la cabina, en la alcaldía de mantenimiento, en el compartimento de almacenamiento,
pero su mente no podía dejar de repetir sus palabras: ahora eres mía. Ella lo había dicho con tanta certeza, y Red no estaba acostumbrada a hacer nada de nadie. Por la mañana, Red encontró a Lily en la cocina, sentado con patas cruzadas en el mostrador con una barra de racionamiento en su regazo. Ella había descubierto el dispensador más rápido de lo que él había previsto. Fue impresionante y un poco preocupante. Su biología se había adaptado a la atmósfera de su nave de la noche a la mañana, sin alergias, sin rechazo. Era como si su cuerpo fuera diseñado para adaptarse a su presencia. Esto es asqueroso, dijo con mucha claridad, sosteniendo la barra de racionamiento como si fuera algún tipo de trofeo. Pero no es veneno, así que me gusta. Red se frotó los ojos. No es normalmente una revisión de alimentos que busco. Lily olió el bar otra vez, y luego lo olió. Hueles mejor, dijo sin duda. Él dio un paso atrás. Hoy estamos estableciendo algunos límites, dijo con firmeza. Lily asintió, sorprendentemente agradable. Vale, los escribiré en la pared. Red la ignoró. Escucha, necesito respuestas. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué estabas encerrado en esa cápsula? ¿Y por qué todos piensan que unirse a través del olor es una buena idea? Lily masticaba atentamente. No recuerdo mucho, admitió. Pero está volviendo en pedazos. Veo destellos, nombres, cosas en las que no confío, una mujer con mis ojos, un barco bajo ataque, entonces, supervivencia de la estasis. Ella se detuvo, su voz se ablandaba mientras continuaba: tú fuiste el primer aroma que aceptó mi cuerpo cuando despertó. Eso significa que puedo reconstruirlo con seguridad. Red frunció el ceño. ¿Reconstruir qué? Mi identidad, dijo simplemente. Mi sentido de sí mismo. La biología en carga se basa en la memoria y el instinto. Cuando ambos están rotos, nos unimos a un ancla, generalmente alguien que se siente seguro. La cabeza de Red giró. Yo soy solo una tecnología de rescate. Tú eres más que eso para mí, dijo Lily, su voz sincera. Red no estaba seguro de si debía ser tocado o aterrorizado. Quizás ambas. Vale, dijo con cautela, di que te creo. ¿Qué pasa ahora? Me quedo cerca de ti, respondió. Me mantienes castigado. Me recuperaré. Luego descubrimos de qué rompió el mundo del que vine. Red miró la consola de control y comenzó otra exploración de los sistemas internos de la cápsula de estasis. Todo fue un desastre. Los núcleos de la memoria estaban mayormente degradados, pero algunos fragmentos habían copiado en el respaldo de su nave. Mientras la IA trabajaba en la descifración, Red volvió a ella. Nos dirigimos al relé de archivo más cercano, dijo: si queda algo de los registros de su pueblo, estará allí. Lily sonrió muy bien. ¿Tenemos tiempo para parar y comprar mejor comida?, preguntó. Red parpadeó. No parecía verdaderamente decepcionada, y Red no podía evitar encontrar ese desarme, más que sus garras. Mientras el barco entraba en warp, Red intentó no pensar en lo natural que sentía tener a Lily junto a él en la cabina. Sus pies desnudos se acurrucaron bajo ella como las estrellas del exterior se acercaban. Red Arrow nunca imaginó que su vida cambiaría de tal manera. Un momento, era solo otro técnico de rescate en el espacio profundo, persiguiendo los restos de un imperio muerto desde hace mucho tiempo. Al siguiente, se encontró unido a una misteriosa chica alienígena de piel azul. Ella había estado encerrada en una cápsula de estasis por más de 300 años, y en el momento en que se despertó, sus instintos se ataron a él como un ancla. Ella dijo que él era su huella, el que quería mantenerla castigada. La situación se sintió extraña, como si hubiera entrado en una pesadilla viva, un torbellino confuso de emociones y sensaciones inexplicables. Al principio, Red pensaba que era solo otro pedazo de rescate. Una reliquia del pasado que podría conseguir un buen precio si jugaba bien sus cartas. Pero como él había abierto la cápsula y la trajo a su nave, la realidad de la situación comenzó a hundirse. La chica alienígena, a la que después había aprendido, se llamaba Lily, era mucho más que un simple artefacto. Tenía instintos que Red no podía explicar. Ella podría recoger cosas que él nunca hubiera notado, como fluctuaciones menores en la gravedad o señales de radiación débiles de satélites que llevaban muertos. No era solo una chica perdida del pasado, era aguda, y esos sentidos agudos podían comprender cosas que Red había perdido. Un día, mientras se desvanecían por el espacio, Lily señalaba casualmente un pulso de distorsión. Algo los estaba rastreando. Red no lo vio al principio, no aparecieron anomalías en la red de navegación,
pero la certeza de Lily le robó. Y luego, 5 minutos después, un buque de guerra masivo abandonó el FTL directamente detrás de ellos, sin aparecer en ningún registro público. Era un buque de guerra silencioso, no identificable y muy malas noticias. ¿Quiénes son ellos? Red murmuró bajo su aliento mientras él desviaba a los Banshee de Warp, cayéndolos en un campo de asteroides. Maldito mientras luchaba para estabilizar la nave. Necesitaba respuestas, pero no había tiempo para preguntas. La nave enemiga se acercaba rápido. Lily se paró detrás de él, sus ojos dorados se enfocaron y calmados. No lo sé, pero huelen a miedo. Su voz era firme, aguda y sin dudarlo. Hay 2 sistemas detrás de nosotros. Red maldijo otra vez y dio un cambio. Tenemos que escondernos. Sin una palabra, Lily aceptó, su cuerpo se mueve instintivamente para ayudar. Red dejó a los Banshee en un bolsillo magnético bajo un asteroide hueco. El campo enmascararía sus emisiones, y tendrían que permanecer tranquilos y bajos para evitar la detección. La nave se apagó, y durante las próximas horas, los 2 se sentaron en completo silencio, rodeados por la extraña tranquilidad del espacio, tratando de permanecer desapercibidos. Las palabras de Lily se hicieron eco en la mente de Red: si nos encuentran, les impediré que te toquen. Red no sabía si ella estaba tratando de consolarlo o si realmente lo decía en serio. No era reconfortante, no en el sentido tradicional. No estaba tratando de tranquilizarlo. Simplemente estaba diciendo un hecho. Ella era su huella ahora, y ella estaba dedicada a él de una manera que hizo que Red se inquietara. Cuando la nave enemiga finalmente se movió, Lily se desplazó contra él, el suave resplandor de su piel iluminando la cabina oscura. Se había convertido en una constante en su vida, alguien que no solo compartió su espacio, sino que también lo llenó de maneras que nunca pensó posible. Había gravedad en su presencia, un peso que Red nunca había experimentado antes. Estaba acostumbrado a mantener a la gente a la distancia, enfocando en el trabajo y nada más, pero Lily tenía una forma de sacarlo a algo mucho más complicado. Ahora eres mía, dijo Lily, como si fuera la verdad más simple del universo. Red frotaba sus templos, exhalando profundamente. No sé qué piensas que significa esta impresión, pero no quiero que nada de eso sea. Sus ojos se estrecharon, un brillo travieso que brillaba en su mirada. No lo entiendes, ¿verdad? Dijo con una sonrisa. Te elegí. Red no respondió. No pudo. Porque en el fondo, sabía que ella lo había elegido. Y peor aún, podía sentir algo cambiando dentro de él, algo que hacía más difícil fingir que estaba a lo largo de la vuelta. No era solo el sentido de estar unido a ella, tan extraño como eso sentía, era el vínculo que se estaba formando, una conexión que ninguno de ellos había esperado. Un vínculo que Red no estaba seguro de que quería, pero estaba empezando a darse cuenta de que tal vez no fuera capaz de escapar. La siguiente parada fue una estación de relé de archivo. Un satélite solitario y olvidado que una vez formaba parte de una red masiva, ahora desmoronando en el vacío del espacio profundo. Allí, Red esperaba encontrar algo que pudiera arrojar luz sobre los orígenes de Lily. No era un lugar fácil de visitar. La estación estaba dirigida por contrabandistas y vagabundos, personas que vivían al margen de la ley, comerciando datos del mercado negro y tecnologías ilegales. Pero fue uno de los pocos lugares del cuadrante donde se podía acceder a registros históricos infiltrados sin interferencia del gobierno. Mientras los Banshee atracaron y entraron en la esclusa, Red miró a Lily. No hables con nadie, dijo, su voz baja. No muestres tus garras, no menciones la impresión, y definitivamente no menciones la palabra empañar a nadie. Lily le dio una mirada puntiaguda. ¿Por qué?, preguntó. Red ajustó su escáner de muñeca y suspiró. Porque la historia está escrita por sobrevivientes, murmuró. Y a la gente no le gusta que se le recuerde lo que intentaron borrar. El aire de la estación era grueso con el olor a ozono y óxido, el diminuto parpadeo de signos de neón apenas iluminando las paredes cubiertas por grafiti. Se movieron a través de los pasillos oscuros, pasaron acuerdos oscuros y intercambios de contrabando de bajo nivel, hasta que llegaron al centro de datos. El hombre de la plaza detrás de la terminal no tenía oídos, sino ojos agudos y aumentados que rápidamente los escanearon a ambos. Su mirada perduraba en Lily un momento más que cómodo, y luego se mudó a Red. Ustedes dos no pertenecen aquí, murmuró, y luego sonrió. ¿Eso es valiente o estúpido? Estamos buscando registros culturales precolapsos, dijo Red, su voz plana. Específicamente en Fairy.
El hombre esnifaba. Estás bromeando, ¿verdad? Mary es solo una historia de fantasmas. No para mí, dijo Lily, su voz firme. Algo en su tono impidió que el hombre se riera. La miró y se encogió. Terminal 8 dijo, gestando a un stand en la parte trasera de la habitación. Sin respaldos, pagas por minuto. Reed dejó caer un chip en el mostrador, pagando por una sesión ilimitada, y el hombre lo agarró sin otra palabra. No vengas a llorar si haces algo maldito, murmuró, volviendo a su propio trabajo. Dentro de la cabina, Reed keyed en el código de acceso, y la pantalla llena de datos fracturados. Tratados, marcadores genéticos y árboles familiares rotos, caras familiares de días olvidados desde hace mucho tiempo. Reed recorrió los datos, reduciendo las búsquedas, buscando cualquier cosa que pudiera conectar a Lily con el pasado. Lily se quedó quieto, sus ojos cerrados en la pantalla. Su postura se apretó con cada nuevo fragmento de datos, su mente trabajando, recordando, enrollando cosas. Entonces lo encontraron. Una referencia a un plan de despliegue de estasis en masa durante el colapso del MFA. Las cápsulas no son para escapar, sino para protección. Las líneas genéticas reales, dispersas por el espacio profundo, en un último esfuerzo de conservación de ellas. Esa era mi nave, susurró Lily. Recuerdo los pasillos, el olor de circuitos quemados. Yo estaba corriendo, alguien gritó mi nombre. El corazón de Reed se cayó cuando miraba la pantalla, las coordenadas que coincidían con el barco que había salvado. No se suponía que sobreviviría, ¿verdad? Preguntó suavemente. La voz de Lily apenas era un susurro. No. Reed se sentó en su silla, el peso de lo que habían descubierto asentarse sobre sus hombros. Si lo que habían encontrado era verdad, entonces Lily no era solo una superviviente, ella era parte de un legado, uno que alguien había intentado borrar. Y alguien más aún estaba tratando de terminar el trabajo. La nave de guerra que los había perseguido no era una coincidencia. ¿Por qué eligió la cápsula salvarme? Lily preguntó, su voz tranquila y tranquila. Porque el instinto no es algo que puedas planear, respondió Reed. Lily se acercó, tomando la mano suavemente. A pesar de sus garras afiladas, su toque era suave, casi tranquilizador. Estoy empezando a recordar la voz de mi madre, dijo, sus ojos distantes. Ella me dijo, si te despiertas sola, sigue el olor que te hace sentir valiente. Reed no sabía cómo responder. Había algo aterrador sobre ser ese tipo de símbolo para alguien, pero también había algo que se fundamentaba en saber que, incluso después de 300 años, los instintos de Lily lo habían encontrado y lo escogían. Al salir de la cabina de datos, Reed notó una sombra que lo seguía. Piratas. Ratas de estación. El tipo de personas que se ganaron la vida robada de bienes y datos ilegales. Lily ya se estaba moviendo antes de que Reed pudiera decir cualquier cosa, rápido y seguro. En un abrir y cerrar de ojos, había desarmado a uno de los hombres, sus garras brillando mientras lo enviaba al suelo con un barrido suave de piernas. El segundo hombre dudaba, pero Reed entró, entregando un puñetazo que le envió a él. Antes de que el tercero pudiera levantar un arma, Lily ya estaba detrás de él, sus garras presionando contra su garganta. Avanzando, sin desfase. Salgamos de aquí, murmuró. Lily no respondió. No lo necesitaba. Estaba exactamente donde quería estar. Te he sentido, cuando sentí que el vínculo se formaba, no fue porque fueras una amenaza o alguien que quería usarme. Fue porque me viste. Me viste como estaba, roto, perdido, pero aún yo. Eso es lo que hizo la diferencia. No luché contra el vínculo porque no se trataba de manipulación o control. Era sobre conexión. Lily se acercó, su aliento se mantuvo al ver las coordenadas. Reed la miró y luego volvió a la pantalla. ¿Qué es esto? ¿Es aquí donde te llevaron? Lily se tragó, su voz más baja de lo habitual. No, aquí es donde nos hicieron. Por un momento, Reed pensó que la gravedad de las palabras les golpeó a ambos como un golpe físico. Exhaló agudamente, corriendo los dedos sobre los datos, pero su mente estaba en otro lugar. Ya no estaban huyendo. Estaban caminando hacia algo mucho más grande. Tenemos que ir allí, dijo Reed en silencio. Lily no dudaba. Sí, pero tenemos que tener cuidado, vendrán por nosotros cuando sepan que tenemos esto. Reed no la miró. No podía permitirse pensar en eso ahora. Solo asintió, introduciendo las coordenadas en el sistema de navegación del barco. Los motores de Banzee se mordieron a la vida,
y por un momento no había más que el sonido de la nave que se preparaba para el viaje que se avecinaba. Reed sintió el peso de sus próximos pasos, la responsabilidad ahora más pesada que nunca. Pero no importa lo que haya pasado, esta vez, no estaría corriendo. Se enfrentaría a lo que fuera, porque Lily era más que solo su cargo. Ella era la clave de todo. Necesario, murmuró, su voz fallando. No tuvimos elección. El imperio cayó, los sistemas se rompieron, y lo que quedaba, tuvimos que preservarlo, pieza por pieza. Se suponía que tú eras el futuro, la llave para reconstruir. Tú, Vindar, el ancla perfecto para traerlo todo de vuelta. Los ojos de Lily se estrecharon, su mirada inquebrantable. Nunca se suponía que fuera la herramienta de nadie. El agarre de Reed se apretó en su arma, su voz fuerte. Y tú ya no lo eres. Ya no. Mar miró entre ellos, su expresión una mezcla de desesperación y algo más oscuro. No entiendes el peso de lo que estás haciendo. Estás luchando contra lo inevitable. El legado de Emphyre fue construido bajo control. Sin ella, la galaxia es el caos. Control, repitió Lily, la palabra degustando amarga en su lengua. Te refieres a la esclavitud. Eres solo uno de los parásitos, escondiéndote detrás de los ideales y tratando de forzar a la gente a encadenarse, lo sepan o no. Las manos del viejo se estremecieron ligeramente, pero su voz se mantuvo firme, como si intentara convencerse tanto como ellos. Te estábamos salvando. Salvando a todos. Nunca estabas destinado a perderte, vivir escondido, vagando sin rumbo. Se suponía que el vínculo te daría propósito, darte fuerza. Lily se acercó, su voz helada y afilada. El vínculo nunca fue un regalo, Mar. Era una jaula, y no voy a volver a ella. Reed la miró y luego volvió a Mar, ya has hecho suficiente daño. Termina ahora. Por un momento, no había nada más que el zumbido bajo de los sistemas de energía de la central, la tranquila tensión entre ellos. Los ojos de Mar se atrevieron a la consola de control detrás de él, donde una serie de luces de aviso parpadearon erráticamente. Estaba estancado. El aire que los rodea creció más pesado, acusado de anticipación. ¿Crees que es tan fácil? Mar estornudó, su postura cambiando. ¿Crees que puedes salir de aquí y destruir todo por lo que hemos trabajado? ¿Sabes cuántas generaciones de personas murieron para mantener esta operación? ¿Cuánto fue sacrificado? Su voz se rompió mientras continuaba, su mano subconscientemente agarrando la consola. Se suponía que tú eras la respuesta. Y ahora te has convertido en el problema. La expresión de Lily se ablandó por un momento fugaz, pero el fuego detrás de sus ojos nunca se atenuaba. La respuesta nunca fue destinada a estar encadenada, siempre se suponía que era libertad. Reed se movió hacia adelante, su voz cortando el aire con la finalidad. Tienes una oportunidad de hacer esto bien, Mar. Dinos lo que necesitamos saber todo o lo lamentarás. Los ojos de Mar parpadeaban de miedo mientras procesaba el ultimátum, la realidad de su situación estableciéndose. Por un momento, parecía como si pudiera desafiarlos, pero luego sus hombros se derrumbaron, y la pelea se agotó. La investigación, los protocolos de impresión de anclas, fueron diseñados para ser adaptables, para vincularse con cualquier huésped, pero la tasa de fracaso era demasiado alta, murmuró Mar, sus palabras se apresuraron. Tú eras el prototipo, el único que no rechazó el proceso completamente. Los otros, se detuvo, tragándose fuerte. Los otros se convirtieron en nada. Herramientas para el control. La mente borrada, la voluntad doblada. Nunca planeamos que te vincularas con un humano, no con un civil. La secuencia de genes Emphyre era para crear orden, para dar estabilidad, pero tú, eras una anomalía. La cara de Lily no traicionó ninguna emoción, pero Red pudo sentir el peso de sus palabras de antes en el silencio que colgó entre ellas. Usaste a la gente. Nos usaste. No te importaba la estabilidad, te importaba el control. Mar parecía casi roto. Era la supervivencia. Era la única manera de aferrarnos a algo antes de que todo se desmoronara. Sin ti, sin el vínculo de Vindar, todo por lo que trabajamos, habría sido para nada. Lily se quedó callado durante un largo momento, procesando sus palabras. Red no podía decir si estaba escuchando el remordimiento en la voz de Mar o si simplemente estaba calculando el costo de lo que debía pasar a continuación. Finalmente, ella habló, su corte y final de tono. No soy tu arma. No soy tu legado. Y no voy a dejar que sigas haciéndole esto a la gente. A mí. Red dio un pequeño, casi imperceptible asintiendo,
indicando a Lily que la decisión fue tomada. No había nada más que decirle a Mar. Nada que cambiara lo que tenía que pasar después. Antes de que Mar pudiera reaccionar, Lily se acercó, sus garras brillaban mientras desactivaba el sistema en la sala de control, silenciando las alarmas y cerrando las puertas. El hombre se tropezó, el miedo se arrastró en sus ojos como la realidad de su situación. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que las cosas que había pasado años construyendo ya no eran relevantes. Red mantuvo su arma entrenada en Mar. Levántate. Vienes con nosotros. Con un último vistazo en la habitación que había pasado tantos años manipulando, el Dr. Mar se paró lentamente, sus hombros se derrumbaron en la derrota. Lily, por primera vez desde que entraban en la estación, deja salir un respiro, su voz más tranquila que antes. Esto, termina con nosotros. Red asintió. Y empieza contigo. Juntos, salieron de la sala de control, yendo al ascensor. El sonido de sus pasos se hizo eco a través de los salones tranquilos, pero ya no eran solo sombras que se movieron a través de la estación. Eran los ajustes. Al salir al aire de la noche, la avancé esperando cerca. Red no pudo evitar sentir que algo había cambiado. Eran más que dos personas huyendo. Eran algo más, algo con un propósito. Lily lo miró, sus ojos ardiendo con una nueva resolución. Asegúrate de que esto nunca vuelva a pasar. Red no respondió de inmediato. No lo necesitaba. Juntos, ya estaban escribiendo el siguiente capítulo. Un profundo sentido de urgencia se asentó sobre ambos, como si el mero acto de hablar pudiera romper de alguna manera la frágil quietud que habían logrado tallar del caos que les rodeaba. Llegaron hasta aquí, esquivando una sombra tras otra, pero la realización de lo profundo que corría el peligro estaba empezando a asentarse en sus huesos. Ya no estaban luchando para sobrevivir, se enfrentaban a una fuerza que había estado trabajando en las sombras durante siglos, creciendo en el poder, y ahora sabían quién estaba en el centro de ella. La voz de Lily rompió el silencio, un borde tranquilo y casi rufioso. No se detendrán. Red no respondió inmediatamente, su mirada fijada en los diagnósticos parpadeantes, dedos rastreando los controles, haciendo pequeños ajustes. Cada parte de él, cada instinto le gritaba que se moviera, seguía peleando, pero había algo que lo pesaba ahora, como una mano invisible presionando contra su pecho. No fue solo otra pelea. Era algo personal, algo atado a ambos, aunque ninguno de ellos entendiera completamente como todavía. No, dijo finalmente, su voz baja. No lo harán. Pero lo haremos más difícil. Haremos que se arrepientan. Las palabras no ofrecían mucha comodidad, no cuando la extensión total de lo que se enfrentaban se levantó sobre ellas como una tormenta implacable. Lily se paró, para mirar las estrellas de nuevo. Había algo pacífico en la forma en que se sostuvo ahora, una calma que Red sabía no era resultado de la ingenuidad. Era una fuerza, nacida de haber visto lo peor y aún aguantando. No tenía miedo de enfrentarse a lo que venía a continuación, estaba lista para enfrentarlo de frente, como si lo que le quedaba por delante no pudiera romperla. Entonces prepárate para la próxima, dijo, volviéndose a ver sus ojos. Vendrán, pero nosotros también. Red dio un débil asiento, agradecido por su presencia, por la forma en que lo mantuvo. Tenían un plan, o al menos, tenían la voluntad de hacer uno. Pero no iba a ser suficiente para correr más. Necesitaban respuestas. Necesitaban saber quién estaba detrás de esto, quién más estaba ahí afuera, y que realmente querían. Y sobre todo, necesitaban detenerlo. Mientras el barco colgaba bajo ellos, ambos giraron su atención hacia el futuro, los desconocidos por delante, y la esperanza fugaz de que, sin importar qué, estuvieran juntos en esto. La Avancée se adelantó, cortando el cinturón de asteroides con precisión experta, las manos de Red moviéndose rápidamente sobre los controles mientras mantuvo el tejido entre los trozos masivos de roca. Las falsas señales habían funcionado, al menos por un momento. La flota enemiga estaba dispersa, pero dos barcos permanecían en su cola, no engañados por las señales fantasmas, sus motores zumbaban con intención mortal. Tenemos dos en nosotros, Red murmuró bajo su aliento, su mente ya trabajando sobre opciones. Miró a Lily, que ya estaba en la consola de armas, sus manos moviéndose con velocidad calculada mientras se preparaba para lo que venía a continuación. No podemos escapar para siempre, dijo, su tono estable, pero Red podía ver el borde de la determinación en sus ojos. Estaba lista para esta lucha, sin duda, sin miedo. Solo concentración pura. Le miró sobre el hombro. No, pero no tenemos que hacerlo,
solo necesitamos golpearlos donde duele. El plan de Reed siempre había sido seguir un paso adelante, superar a sus enemigos y hacer que las probabilidades se hicieran a su favor. Pero ahora, con 2 barcos acercándose a ellos, necesitarían confiar en su velocidad y su ingenio. Todo el sistema de comunicaciones, luego golpeó en una serie de estallidos de señales de emergencia, jugando el papel de un barco desesperado en la fuga. Mientras guiaba a los Banshee hacia una fuerte inmersión a través del campo de asteroides, las naves enemigas siguieron, claramente pensando que los tenían acorralados. La voz de Lily cortó a través de la tensión. Necesitamos que nos subestimen. Reed sonrió. Lo harán. Al igual que una de las naves enemigas entró en el campo de tiro, Lily lanzó un estallido de fuego de plasma en su motor, no lo suficiente para destruirlo, sino para desactivar sus sistemas de rastreo. La nave se masturbó, perdiendo momentáneamente su cerradura en la Banshee. Reed no perdió tiempo, rápidamente sumergiéndose más profundamente en el campo, su nave se deslizaba entre los asteroides con facilidad práctica. El segundo barco no cayó en el mismo truco. Mantuvo su distancia, disparando una serie de drones diseñados para mantenerlos bajo control. La mente de Reed se aceleró al escanear la pantalla para una abertura. Los drones los estaban frenando, pero no eran invencibles. Con un giro agudo, apuntó directamente a un denso grupo de asteroides, forzando al enemigo a seguirlo a un espacio más estrecho. Prepárense para el impacto. Reed llamó cuando empujó el acelerador hacia adelante, tirando al Banshee a un rollo afilado. La nave enemiga, demasiado lenta para reaccionar, cortó un asteroide, enviando escombros dispersos en todas las direcciones. La explosión sacudió a los Banshee, pero siguieron moviéndose. Reed miró a Lily, su expresión aguda. Uno abajo, dijo, voz baja pero estable. Solo uno más, respondió Reed, voz firme con determinación. Rápidamente trajo el barco, alineando su tiro. La última nave enemiga había mordido el cebo, siguiéndolos a la trampa. Lily tenía un último truco bajo la manga, una explosión concentrada dirigida directamente al punto débil del barco. Ella disparó, y la nave enemiga estremeció antes de que su casco comenzara a separarse. Los escombros dispersados por el cinturón, la amenaza que una vez antes pretendida ahora nada más que una nube de metal desvanecida. Habían ganado, pero la victoria se sintió hueca. No fue el final, solo otro paso hacia algo más grande. Aún no estamos fuera del bosque, dijo Reed, su agarre apretado sobre los controles, ya que los restos de la batalla se desvanecieron a la distancia. Lily asentida, silenciosa, su mirada distante mientras miraba hacia las estrellas. Enviarán más, dijo, su voz tranquila pero resuelta. Siempre lo hacen. Reed exhaló lentamente, su mente ya calculando el siguiente movimiento. Entonces seguiremos moviéndonos. Sigan haciéndoles lamentar subestimarnos. Al moverse más profundamente en el cinturón de asteroides, ambos sabían una cosa con seguridad. No podían seguir corriendo para siempre, pero estarían condenados si cayeran sin pelear. La galaxia los había subestimado antes, y ahora aprendería hasta dónde estaban dispuestos a ir para cambiar el curso de la historia. Por ahora, la Banshee voló, un pequeño parpadeo de desafío contra la oscuridad, y sus 2 pasajeros, atados por algo más fuerte que el miedo, se preparaban para lo que fuera lo que venía a continuación. El planeta tranquilo que habían encontrado, intactado por el caos de la galaxia, se convirtió en su santuario. Un lugar donde el peso de sus pasados podía ser derribado, donde la persecución infinita había llegado a su fin. Era extraño, esta quietud tan ajena a sus vidas que habían sido formadas por movimiento constante, peligro y supervivencia. Pero aquí, con las estrellas sobre la cabeza y el sonido del mar suavemente saltando en la orilla, habían encontrado algo más elusivo que la paz, un sentido de pertenencia. Lily había pensado que era solo un producto de otros, en forma, manipulada, diseñada para un solo propósito. Pero ahora, rodeada de la belleza cruda de un mundo que no había sido marcado por manos humanas, entendió. Nunca había sido una máquina o una herramienta. Siempre había sido suya, incluso cuando el mundo trató de decirle lo contrario. Ella había elegido sobrevivir, luchar por sí misma y al hacerlo, había encontrado la libertad que nunca había sabido que estaba buscando. Reed también había cambiado. El hombre que una vez había ido a la deriva sin ruinas a través de las ruinas de la galaxia, siempre huyendo de algo, finalmente había parado. Se había detenido porque había encontrado una razón para quedarse, no por obligación o deber, sino porque, por primera vez, podía ver la belleza en los restos.
En la mujer que estaba junto a él, en los momentos tranquilos que compartieron, en la verdad habían desenterrado juntos. El fuego que construyeron esa noche no era solo un símbolo de calor, sino un símbolo de su viaje. No se habían quemado a través de la galaxia con rabia o venganza, sino con un incesante fuego de verdad. Esa verdad había dispersado las mentiras que una vez los habían retenido cautivos. Y ahora, mientras se sentaban bajo las estrellas, eran libres. Libre no porque hubieran superado el pasado, sino porque lo habían enfrentado y escogieron caminar hacia adelante, juntos. Durante un tiempo, no necesitaban palabras. El silencio entre ellos no estaba lleno de miedo o duda, sino de comprensión. El tipo de entendimiento que viene cuando dos personas, rotas y marcadas a sus propios caminos, llegan a darse cuenta de que ya no están solos. Ambos habían estado buscando algo que podía tener sentido del caos, algo que podía anclarlos en un universo que siempre se había sentido demasiado grande. Y ahora, lo habían encontrado entre sí. Mientras la primera luz del amanecer se arrastraba sobre el horizonte, lanzando oros suaves y rosas sobre el paisaje, Lily y Red ya estaban dormidos, envueltos en los brazos del otro. El pasado se había ido, y con él, todas las batallas que habían luchado. El futuro, aún no escrito, era de ellos para formar como lo consideró apropiado, sin miedo, sin obligación. Y cuando el día se rompió completamente, y los vientos susurraban a través del musgo de hierba, no se levantaban como fugitivos, no como supervivientes, sino como dos personas que habían encontrado paz en las ruinas de todo lo que habían conocido una vez. En ese lugar tranquilo, rodeado de nada más que las estrellas y la tierra debajo de ellas, Lily había encontrado algo que nunca pensó que podía, un hogar. Y Red, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado algo que merecía la pena aferrarse. Juntos habían creado un futuro propio, intactado por el pasado, sin quebrar por las fuerzas que habían intentado definirlos. La guerra había terminado, no porque hubieran ganado, sino porque habían elegido algo mejor que la victoria, una vida libre de las cadenas que los habían atado. Y en el silencio, debajo de las estrellas, habían encontrado que era suficiente.